A continuación, y como última ponencia de esta jornada de mañana, tenemos al doctor Josean Echauri Tijeras. Él es doctor en Psicología por la Universidad Pública de Navarra, socio fundador del SIMAE, Instituto de Psicología Jurídica y Forense. Es presidente desde 2018 y secretario general desde 2012 de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Además, tiene acreditación profesional y es experto en Psicología Jurídica y Forense. También tiene la concesión del V Premio Internacional de Psicología Jurídica Juan Romero, es miembro de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, presidente de la Comisión del Gobierno de Navarra para el reconocimiento de las víctimas de abusos contra la libertad sexual en el ámbito de la Iglesia, profesor en la Universidad Pública de Navarra y de másters en diversas universidades nacionales e internacionales. También es psicólogo sanitario y especialista en psicoterapia, además de formador en psicología de emergencias y catástrofes. Mencionar también que desde hace más de 20 años es director de los programas de intervención con agresores en el ámbito de violencia de género, doméstica y agresiones sexuales de servicios sociales, de justicia del Gobierno de Navarra, tanto en régimen ambulatorio como penitenciario. Su ponencia, programas de intervención con agresores sexuales. Bueno, pues buenos días, mediodías, casi tardes. Mi compañera Elena hablaba de ser un café y yo voy a ser un almuerzo a estas horas. Voy a intentar ajustarme en lo que pueda a los tiempos, que vamos con un poquito de retraso, voy a intentar ir ligerito y contar. Me gustaría contar mucho en poco tiempo, no sé si lo voy a conseguir. Pero bueno, antes de comenzar, lo primero de todo, dar las gracias al Instituto de la Mujer, en especial, muchas gracias a Beatriz por la acogida, por ser gran anfitriona de esta hermosa ciudad de Cáceres y, por supuesto, a la Junta de Extremadura. Bien, la idea que yo les traigo hoy aquí es ver la otra parte de la película. Trabajamos mucho con las víctimas y más que es necesario, desde luego, pero tenemos inevitablemente que trabajar también con el origen, muchas veces, de los problemas, que son los victimarios y los agresores, porque si no hacemos nada con ellos, evidentemente estamos perpetuados a repetir constantemente las mismas acciones y las mismas conductas. Entonces, evidentemente, hay que trabajar desde este ámbito. Os quiero presentar dónde yo trabajo. Yo trabajo en Navarra, trabajo en Pamplona. Ahora me traía el recuerdo todo el proceso que pasamos de la manada y anteriormente, años atrás también, desgraciadamente, el caso de Nagore Lafargue, también un asesinato en los Sanfermines muy duro, y tuvimos en poco tiempo, precisamente en estos espacios festivos de los Sanfermines, dos casos muy dramáticos, pero bueno, desde luego el caso de la manada fue paradigmático. Yo creo que ayudó a dar, yo creo que hay situaciones y sucesos en la vida, lo mismo que también el caso en violencia de género, de otros casos, han dado la vuelta, ¿no?, un poco a la sociedad. Bien, yo trabajo en el Instituto de Psicología Jurídica y Forense, que tenemos un contrato de servicios con la Dirección General de Justicia para dar apoyo a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, que es el lugar donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo, y a su vez también estamos coordinados y trabajamos con el Centro Penitenciario de Pamplona, con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para todo lo que tiene que ver con los casos de medio abierto, y también a través del 112 de SOS Navarra, para un caso concreto que trabajamos como psicólogos, como equipo de psicólogos y de psicólogas de guardia. A ello me refiero en primer lugar. Esta es una parte muy importante. Voy a enmarcar inicialmente la presentación de una manera más genérica y más global para que podamos entender, y esta es nuestra idea como equipo de trabajo,
que a veces es necesario trabajar y coordinarnos desde distintas áreas y desde distintas posiciones. Y nosotros trabajamos tanto del ámbito de las víctimas como también de los victimarios y de la intervención de urgencia, en este caso dentro de lo que son las comisarías y los juzgados. Estas intervenciones de urgencia a través del equipo de psicólogos y psicólogas de guardia nos activan a través de 112 para ir a cualquier comisaría, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, las 24 horas, los 365 días del año, como nos contaba la compañera Victoria al principio de esta mañana, a requerimiento de cualquiera de las unidades, ya sea en Navarra tenemos 4 tipos de policía, tenemos Policía Nacional, Guardia Civil, tenemos la Policía Foral de la comunidad y también las policías locales o municipales, por ejemplo, el caso de Pamplona. Cualquiera de ellas tienen ya equipos especializados en este ámbito y nos llaman junto con los letrados del SAM, del Servicio de Atención a la Mujer, para intervenir de una manera multidisciplinar en la recogida de denuncia. Y junto con la víctima, como hablábamos antes con algún compañero en el descanso, pues de una manera coordinada poder gestionar tanto la parte jurídica con la letrada, como la psicológica con la psicóloga, como con el agente, para poder, de alguna manera, poder hacer lo mejor posible este atestado, esta denuncia, para el día siguiente llevarla ante su señoría. Además, tenemos lo que son los propios programas de intervención terapéutico con víctimas. Aquí les señalo algunos de ellos. Desde el 2003 venimos trabajando en los delitos de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, atraco, terrorismo, ya menos, etcétera. En el año 2005 incorporamos los programas de violencia secundaria para la intervención con los hijos, sobre todo, de víctimas de violencia de género. En el año 2008, los programas de violencia con menores de edad, tenemos una parte de equipo que trabaja en la parte infanto-juvenil, y ya en el año 2003 incorporamos otra parte que tiene que ver con la valoración de sospecha de abuso sexual intrafamiliar, sobre todo en los casos en los que aún no están judicializados. En estos casos nos llaman tanto del Departamento de Educación como de Derechos Sociales, antes de abrir un proceso judicial, valorar si esa sospecha tiene fundamento o no. Y la tercera parte del trabajo que desarrollamos tienen que ver con los programas terapéuticos con agresores, en este caso desde el 2004 que iniciamos con los programas de violencia de género, en el 2006 incorporamos los de doméstica, ya veníamos desarrollando los programas de violencia sexual y en el 2011 de una manera oficial ya los incorporamos a nuestro catálogo de intervención y en el año 2023 incorporamos los dos últimos programas que tienen que ver con los delitos de odio racista y también con menores inimputables, que es un poquito a lo que hoy vengo a traerles y a proponerles estas partes. Bien, nosotros los programas con agresores, ya sea de violencia de género y violencia sexual, que son los mayoritarios con los que trabajamos, intervenimos en 2 medios, en medio cerrado, en la prisión, en la cárcel de Pamplona, y también en medio abierto, lo que llamamos programas ambulatorios, y que tenemos diversos centros a lo largo de la geografía de la comunidad para poder atender a estas personas. El programa ambulatorio tiene 2 tipos de acceso, un tipo de acceso que es voluntario, es decir, personas que solicitan, sin que haya un proceso judicial abierto, solicitan ayuda a través del servicio social o de la sección de ejecución penal, si fueran a través de suspensión de condena, solicitan ayuda pues, para trabajar aspectos que tienen, pues suele ser a veces habitual que venga una persona diciendo, oye, mira, estoy nervioso, no me aguanto, cada vez estoy más irascible, estallo con mi mujer o con mis hijos, o necesito controlar este impulso, lo que me está pasando, ¿no? Estos vendrían directamente derivados, como digo, y el gran grupo, el gran volumen que tenemos, evidentemente, tiene que ver con la suspensión de condena, que son estas personas que ya tienen una sentencia en firme y si esta sentencia es menor de 2 años y es un delito primario, suspende su señoría el ingreso en prisión a cambio de un plan de trabajo. No es que no tengan nada que hacer y salen impunes. Durante 2 o 3 años que dura la suspensión de condena, aquí se le van a plantear una serie de requisitos que tienen que hacer, como es participar en los programas de intervención con agresores, cumplir la orden de relajamiento, pagar la responsabilidad civil,
A veces se le puede proponer también trabajos en beneficio de la comunidad, etc. Y luego en prisión también tenemos 2 accesos. En lo que tiene que ver con violencia sexual, los preventivos no trabajamos con ellos y solo trabajamos con condenados. Aquí sí va a variar en función de los tiempos. Los programas en prisión son programas voluntarios, es decir, el interno tiene que querer y aceptar poder desarrollar estos programas. Este programa se le invita, evidentemente, en el momento que se le clasifica a esta persona en prisión y tiene un delito de violencia sexual, se le va a invitar a decir, mira, tenemos un programa de violencia sexual y es conveniente que puedas realizar este programa en función de tu delito. La persona es libre, a nadie se le puede obligar a realizar un tratamiento, ya sea farmacológico, médico, psicológico, tiene que ser voluntad de la persona. Si esta persona quiere, pues elevará una instancia a la Junta de Tratamiento solicitando que quiere participar en estos programas. De aquí nosotros ajustamos un poco los tiempos porque vemos necesario en el desarrollo, un poco de cara a la gestión del desarrollo, como veremos más adelante, para nosotros es interesante como ejecutores de los programas que sea ya encaminado hacia la mitad final de la condena para que en la última parte del programa, la fase de seguimiento, podamos estar explorándolo en medio semiabierto, es decir, o a través de permisos que esté ya recibiendo esta persona o incluso en tercer grado, ¿vale? No tiene mucho sentido que una persona participe en un programa, por ejemplo, de violencia sexual, el primer año que lo solicita, cuando ingresa en prisión, cuando le quedan, no sé, 15 años de condena. El día que vaya a acceder a los primeros beneficios penitenciarios ni se va a acordar posiblemente de aquello que hizo hace 10 o 12 o 14 años, ¿no? Entonces es importante, en la medida de lo posible, ir ajustando a los tiempos para poder ir desarrollando. ¿Por qué? Porque en todo caso, si hay cualquier problema que podamos detectar en medio abierto, podemos también informar, incluso se puede retraer de grado y poder volver a un segundo grado, ¿de acuerdo? Muchos de estas personas, de estos hombres, porque la mayoría son hombres que tienen condenas por violencia sexual, muchos de ellos tienen un comportamiento exquisito en prisión. Es decir, tienen un buen comportamiento, no tienen problemas, no se drogan, no maltratan, no tienen problemas. Y muchas veces el problema está afuera, el objeto y el sujeto de su pulsión muchas veces está fuera de prisión. Y tenemos que explorar cómo esto ha podido cambiar o no, o en qué medida en el momento en que vayan accediendo a este tipo de libertad. Por eso es tan importante ajustar en la medida de lo posible los tiempos. A veces no es posible. Bueno, en todo caso, una de las cosas importantes que tiene nuestro grupo, nuestro equipo, es que trabajamos todas las compañeras y compañeros tanto en prisión como en ambulatorio. Y esto nos ayuda mucho a hacer, como les digo, este tipo de seguimiento. Personas que están en prisión y acceden a tercer grado continúan con su terapeuta en medio abierto, explorando, viendo cómo funciona, o a veces ha sido al contrario, personas que teníamos en medio abierto y por lo que sea ingresan en prisión, continúa su tratamiento iniciado afuera, también dentro. No hay que empezar de nuevo programas, no hay que empezar. Y esto también tiene un ahorro, evidentemente, en coste económico, coste social, coste personal, etc. Y además, prácticamente la mitad del equipo trabaja con los programas de víctimas y la otra mitad trabajamos con los programas de agresores. Con lo cual también compartimos información bidireccional. Y, bueno, por ejemplo, en los programas de violencia de género nos viene muy bien pues, saber si hay hijos de por medio, si se cumplen las órdenes de alejamiento, si hay problemas con los pagos, etcétera, ¿no? Entonces, esta información que fluye de un equipo al otro nos viene muy bien para testear si realmente se está llevando bien a cabo los procesos o no. No me voy a parar a ver un poquito la ley integral de libertad sexual porque ya compañeras y compañeros anteriormente lo han dicho, viene recogida todo lo que es la violación que nos han contado ahora, como agresión sexual con penetración y, bueno, la figura sobre todo. Aquí yo quizá la crítica que le hago, una de las críticas es que hemos perdido a veces un poco, ahora le llamamos a todo igual y a veces es difícil, cuando le llamamos a todo igual no ajustamos exactamente las necesidades que tenemos. Y como veremos más adelante, trabajar con estos hombres hay que perfilar, hay que ver muy bien, hay que individualizar muy bien los tratamientos
porque no tiene nada que ver unas personas y unos delitos con otros. Lo que hemos hablado del consentimiento, que ya el anterior ponente nos ha contado muy bien, pues con las 4 características, desde luego, que se da libremente, que es informado, que es específico y que es reversible. ¿De acuerdo? Que en un momento dado alguien puede querer tener una relación sexual y en un momento dado decir, ya no quiero más, hasta aquí. Y esto es respetable. Bien, por hablar de las características de estos agresores sexuales, bueno, desde luego comenzar diciendo que no existe un perfil único, ¿no? Siempre nos dice, oye, ¿cómo es la característica de un agresor sexual? Yo diría, bueno, ¿y cómo es la característica de un alcohólico? Puede ser de 1000 maneras, de 1000 formas, ¿no? Es decir, no existe un perfil único. Sabemos que hay agresores de todo tipo, estables, inestables emocionalmente, otros son introvertidos, extrovertidos, blandos, duros, dependientes, independientes, de toda condición social, familiar, de edad, laboral, de todo. Nos hemos encontrado desde catedráticos de universidad, a fontaneros, a gente de todo, ¿de acuerdo? Entonces, es amplísimo. Por eso entenderán que cuando nos hacen la gran pregunta de ¿pero un agresor se recupera? Y le digo, ¿pero cuál de ellos? Porque claro, si a todo llamamos agresor, ¿verdad? Pues es difícil. Sí que podemos ajustar y perfilar ciertos grupos según las características, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que existe el violador por desplazamiento, que sobre todo es una persona que utiliza la agresión sexual, pues evidentemente para expresar su ira, su cólera y dañar físicamente a la víctima, ¿no? Aquí este es uno de los perfiles que nos encontramos sobre todo mucho en la violencia de género, en la violencia hacia la pareja, ¿de acuerdo? Cuando exploramos la violencia de género, una de las áreas fundamentales a trabajar y a explorar tiene que ver con la violencia sexual dentro del ámbito de la pareja. Tenemos un segundo perfil, por así llamarlo, que sería el compensatorio. Esta persona satisface a través de la agresión las necesidades sexuales que no logra resolver mediante conductas normalizadas, ¿vale? El acto sexual pretende hacer realidad algunas fantasías previas. Este tipo de perfil va en aumento, como se pueden imaginar, con todo el ámbito de la pornografía, sobre todo en los jóvenes, como ha dicho el anterior ponente. Eso daría casi para otro congreso y otras jornadas todo lo que tiene que ver con la pornografía, el impacto que está causando en la gente joven y sobre todo el desajuste y la falta de crítica y de gestión sobre ello. Habría un tercer perfil que es el agresivo, que es una persona es un agresor sádico a quien excita el sufrimiento de las víctimas y que posee, de hecho, un historial de agresiones sexuales previa, ¿vale? El acto sexual suele ser muy violento, muy agresivo y sobre todo es planificado, ¿de acuerdo? En este tipo, sobre todo, de personas, aquí hay una excitación también con la violencia. La violencia es una parte de la excitación sexual del acto, ¿vale? Y aquí me refiero precisamente también a todo lo que nos encontramos dentro de la pornografía que actualmente se está consumiendo en todos los lugares del mundo. Es una pornografía extremadamente violenta y denigrante, sobre todo hacia la mujer, con lo cual estamos asociando sexualidad y violencia, sexualidad y violencia. Y tenemos, desgraciadamente, lo que tenemos. Y luego habría un cuarto perfil que llamamos el impulsivo, que es una persona que no planifica la agresión, que no puede controlarse y aprovecha la ocasión para realizar acciones, ¿no? Es un poco este perfil episódico, ¿no? Que pues, una persona va por la calle, aprovecha la ocasión y agrede en este sentido. También podemos ver o agruparlos en función de la edad. Agresores sexuales de adultos, que tiende a ser un varón joven, activo sexualmente, soltero. Son datos muy genéricos, ¿vale? Porque al final se agrupan de una manera global. Bajo nivel académico en general, con escasa cualificación profesional, antecedentes delictivos contra la propiedad, ¿de acuerdo? En sus agresiones suelen utilizar intimidación, fuerza, amenaza, pueden robar a la víctima aprovechando la agresión sexual. Vimos en el caso de La Manada cómo de alguna manera también robaban el teléfono móvil, la tarjeta, etcétera. Y suelen actuar en solitario, en general, buscando lugares apartados, proximidades a la vivienda de la víctima. Son los que llamamos a veces oportunistas, ¿no?
En un alto porcentaje se consume el coito vaginal, suelen emplear armas o navajas, o objetos punzantes, etc. Y la víctima, en más de la mitad de los casos, resulta lesionada físicamente. Hay una agresión evidente, como nos ha contado la médico forense, etc., ¿no? Con contusiones, pequeños desgarros y demás. Varía, el agresor de menores varía bastante de lo que es el agresor de adultos. Aquí sí que es un varón de mayor edad que el de los adultos, ¿vale? También soltero, divorciado en muchas ocasiones, con cierta formación académica y estabilidad laboral. Aquí difiere del agresor de adultos. No es frecuente que tengan antecedentes delictivos. De hecho, cuando hemos tenido casos de agresores de menores, bueno, pues son gente que, vamos, tiene los 15 puntos del carnet de conducir. O sea, es que no le han puesto una multa en su vida. No ha tenido nada, una persona muy socialmente muy aceptada, etc. Suelen actuar en solitario y se valen, evidentemente, del engaño, de la seducción y de su situación de poder, fruto de la asimetría de edad. Aquí vamos a encontrarnos pues desde entrenadores de fútbol, entrenadores deportivos, familiares, el abuelo, el padre, catequistas o sacerdotes, en fin, cualquier persona con autoridad, profesores, etcétera, y esta diferencia, esta asimetría de edad y de poder. La víctima suele ser conocida. Niñas, niños de menos de 12 años suelen planear las agresiones, no es algo impulsivo como pueden suceder quizá en algún aspecto de los adultos. Esto está muy planificado. Cuando mi pareja se va de casa, entonces yo me quedo solo con la menor o el menor y aquí es el momento en el que agredo. No suelen utilizar la violencia física porque tampoco lo necesitan. Normalmente con la seducción, con la manipulación, con el poder y la simetría que tienen es suficiente, y pueden tener un historial de consumo de sustancias y alcohol. Aquí lo que hemos visto es que normalmente utilizan el alcohol y algunas sustancias para desinhibir. Todos tenemos ese umbral ético, moral, que nos impide realizar determinadas conductas. Para llegar a realizarlas necesito desinhibir y bajar este umbral, ¿no? Y aquí utilizan normalmente alcohol y sustancias para llegar a agredir a estos menores. Y el lugar de preferencia de la agresión es la vivienda de la víctima. También siempre pensamos que un menor corre mucho riesgo en el parque, en el colegio, en el patio, en la casa. Ya nos informa Save the Children que el 80% de las agresiones sexuales a menores se produce en el hogar o cerca del hogar, ¿de acuerdo? Y por miembros cercanos al hogar, con lo cual pareciera casi que la vivienda es un lugar de riesgo más que de seguridad. En todo caso, tenemos lo que conocemos como las cronofilias dentro del ámbito de la agresión a los menores. Es decir, hay personas con aspectos parafílicos en los que ya tenemos la nepiophilia, por ejemplo, que es agresión a bebés de 0 a 2 años, la pedofilia, que es una violencia a menores entre los 3 y 10 años, la efebifilia de 10 a 14 o la efebofilia de 15 a 17. Yo llevo trabajando bastantes años con una persona en particular, con la parte parafílica, y es realmente obsesiva cuando una persona tiene una fijación sexual en un ámbito de estas edades. Es complicadísimo trabajar las partes parafílicas, porque es importante que diferenciemos lo que es la pedofilia de lo que es la pederastia, ¿de acuerdo? La pedofilia no es un delito. No es un delito porque es una parafilia, es un trastorno caracterizado por deseos y fantasías sexuales recurrentes con menores de edad. Pero esto está en la mente de la persona. Y él puede fantasear y se puede masturbar y puede hacer lo que quiera él sin llegar a invadir a un tercero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay acción, no es un delito. Esto se diferencia de la pederastia, que sí pasamos a la acción, ¿de acuerdo? Aquí sí hay un abuso, una agresión sexual a un menor de edad y puede ser de tipo pedofílico o no. Y esto también va a ser importante a la hora luego del tratamiento y del trabajo, porque hay pederastas con una atracción pedofílica, que hay una atracción hacia menores, y hay pederastas que no tienen atracción a menores, pero vieron la ocasión y agredieron. Esto, por ejemplo, habrán escuchado más de una vez en situaciones de conflicto, de guerra,
que hay violaciones a población civil, a mujeres y a niñas y a niños. Estos agresores no tienen una especial atracción sexual hacia un menor. Simplemente, circunstancialmente, están ahí y la agreden, ¿de acuerdo? Luego no sería una variante pedofílica de la pederastia. Esto es importante de cara a trabajar cada uno de los aspectos. Por lo tanto, tenemos estas tres áreas que convergen: los usuarios de pornografía infantil, la parte pedofílica y la parte abusadora o pederasta, ¿de acuerdo? Y aquí convergirían en el centro pues, las tres partes. Una persona puede ser exclusivamente pedófila, puede ser pederasta, puede ser ambas cosas o pueden ser las tres, ¿de acuerdo? Y simplemente a modo de información, porque les dejaré en la documentación los criterios de diagnósticos que tenemos en los manuales, ¿de acuerdo?, de psicología, como son todos estos: trastorno de voyeurismo, exhibicionismo, etcétera. Es decir, en nuestra experiencia, el intervenir y trabajar con aspectos pedófilos es muy complicado, es terriblemente complicado. De hecho, el reto está en el control. Yo, cuando este hombre me dice: Josean, pero yo me voy a curar de esto, como si fuera una enfermedad, yo le digo: no, vas a ser pedófilo toda tu vida. Toda tu vida vas a tener estímulo por los menores. Por eso mismo, toda tu vida vas a tener que ejercer control sobre ello. A mí me gusta en la versión, aunque no sea muy ajustada, pero es como el alcohólico. El alcohólico, cuando deja de ser alcohólico, dicen que son alcohólicos que no beben, ¿no? Es decir, porque toda la vida ejercen ese control para no beber. Pues esto es lo mismo que yo le digo. Toda la vida vas a tener que ejercer el control sobre este impulso, sobre estos actos. Aquí tenemos, ya en el año 80, en la Universidad de Johns Hopkins, este autor, John Money, hablaba del mapa del amor, del MAP, ¿no? Él hablaba que es un patrón frecuente, subconsciente, de deseos eróticos y de fantasías sexuales. Cada persona, cada uno de nosotros, tenemos un mapa del amor. Distinto, único, personal e intransferible. Algunos son inofensivos, la mayoría, ¿de acuerdo?, pero otros pueden llegar a ser peligrosos al convertirse en un trastorno parafílico, ¿de acuerdo? Entonces, este love map de cada individuo comienza a establecerse desde la niñez y se manifiesta completamente ya tras la pubertad. Bueno, sabemos que los agresores de violencia sexual mayoritariamente son hombres. Por eso muchas veces tiendo a hablar en masculino, aunque hay algunas mujeres que han agredido sexualmente. Ahora tenemos un caso dentro de la comisión en la que participo con delitos de violencia sexual por parte de miembros de la Iglesia, de una mujer que denunció en su tiempo las agresiones sexuales también de una monja que, bueno, pues además de golpearla y maltratarla, pues introducía objetos en la vagina de la niña, etcétera, en fin, una parte muy sádica también en esta situación. Entonces, a verlas las hay en menor proporción y normalmente lo que nos hemos encontrado son mujeres que son colaboradoras en delitos, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé si se recuerdan el caso de un gimnasio en Tenerife, creo que era, en las Islas Canarias, en las que era un matrimonio que prácticamente la mujer era captadora de menores para llevarlos al gimnasio y en el que el marido los agredía sexualmente, grababan todas estas situaciones, ¿no? Entonces, normalmente nos vamos a encontrar más con colaboradoras que con ejecutoras. Y aquí les traigo, bueno, una de las investigaciones que a mí me gusta mucho hablar de ella, de un compañero de aquí de Cáceres, de Óscar, que publicó en el Anuario de Psicología Jurídica del año 2013, en el que me parece muy acertado, muy atinado cómo él agrupa, ¿no?, cada una de estas perfilaciones de agresores sexuales en función de la reincidencia, ¿no? Si son reincidentes no especializados o los no reincidentes. Entonces, cuando hablamos de agresores sexuales reincidentes no especializados en violencia sexual, se entiende, sobre todo aparecen el carácter antisocial en este estilo de vida y en la personalidad.
y reinciden rápidamente en todo tipo de delitos. Normalmente nos vamos a encontrar con pluridelincuentes en las que además de la violencia sexual hay robo, atentados, consumo de drogas, tráfico de drogas, etc., ¿no? Hay varios delitos en él. Los agresores sexuales reincidentes, que sí son especializados en este tipo de delito, además de este carácter antisocial, de estilo de vida, de personalidad, también añadimos lo que llamamos una sexualidad desviada, que tiene que ver pues, con lo que hemos visto, esta parte de pedofilia, estos trastornos pedofílicos, o el sadismo sexual, ¿vale? Esta excitación por la violencia en el aspecto sexual, o abusadores de menores que son específicos de estos delitos sexuales. Y los agresores sexuales no reincidentes, un poco por desmitificar también el aspecto de la violencia y de los agresores sexuales, es el grupo más numeroso. Es el grupo en el que muchos de ellos han cometido un único episodio de violencia sexual. ¿De acuerdo? Y yo creo que es importante que también establezcamos y seamos justos a la hora de englobar y de trabajar esto. Es un único episodio de violencia sexual, porque no podemos mezclarlos con los pluridelincuentes o con los reincidentes, porque entonces vamos a tener problemas con ello, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que más va a aparecer es lo que conocemos como desistencia, que es el abandono de la actividad delictiva, ¿no? Es decir, la propia intervención con agresores sexuales, bueno, aquí hay unos modelos que simplemente se los señalo, modelos unifactoriales como el biológico, psicoanalítico, el feminista, conductista, sistémico o el sociológico, y luego están un par de modelos multifactoriales que es con los que trabajamos. Pero sobre todo en los programas en los que nosotros intervenimos y con los que trabajamos tenemos estas cuatro partes que son fundamentales a la hora de entender el proceso en el que nos embarcamos con estos hombres. Desde luego el modelo transteórico del cambio de James Prochaska y Carlo Di Clemente, es decir, todo el trabajo motivacional que hay que hacer con estas personas, porque es verdad que muchos de ellos vienen resistentes, rechazantes, justifican, hay mucho mecanismo de defensa, bueno, no fue exactamente así, fue de en fin, ¿no? Hay que trabajar todo esto, el modelo NRN, la teoría complementaria de los modelos de vidas positivas y la teoría integrada de la desistencia. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. El aspecto motivacional, sabemos que antes de un cambio del comportamiento tiene que haber un cambio en la motivación. Si no estoy motivado a hacer algo, si no estoy motivado a dejar de fumar, va a ser difícil que lo deje. Podré dejarlo un día, dos, al tercero ya estoy buscando un estanco para ir a comprar tabaco. Es decir, tiene que haber una motivación intrínseca, genuina, para poder realmente cambiar el comportamiento, tanto en el aspecto de ideas, los pensamientos distorsionados, cogniciones, valores, etcétera, como en el ámbito emocional, ¿no? Muchas veces lo que hablamos del analfabetismo emocional, que es trabajar precisamente todo este ámbito. Estas son las 6 etapas que contempla este modelo. No me voy a parar en ella por evidente falta de tiempo, pero bueno, simplemente señalar que va de menos a más desde la precontemplación, que ni siquiera la persona piensa que tiene un problema que tenga que solucionar, hasta la contemplación, preparación, acción y mantenimiento, y hay una fase que se contempla de recaída. Por lo tanto, considerar el estadio de cambio en el que se sitúa este paciente debe ser una prioridad dentro de la evaluación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si aplicamos tareas que no están ajustadas a la realidad de esta persona, producirá con absoluta seguridad una resistencia terapéutica en el paciente y causará muy probablemente el abandono. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que ajustarnos a las necesidades que tiene esta persona. Y además los psicólogos también tenemos bastante ego, y con lo cual cuando de repente una persona desaparece o abandona, le ponemos a él la responsabilidad de, bueno, no estaba preparado, es que no, claro. Igual tenemos que revisarnos nosotros y decir, bueno, igual estoy aplicando algunas técnicas o estoy aplicando algo que no corresponde al momento en el que está la persona, ¿de acuerdo? Ya nos lo dicen estos autores, Miller y Rolling, ¿no? La resistencia terapéutica aparece cuando el terapeuta utiliza las estrategias equivocadas para la etapa actual del paciente. Luego está el modelo RNR de Andrew Shibonta, que tampoco voy a pararme en ello. Aquí lo que va a valorar sobre todo es el riesgo que existe de reincidencia. Son modelos que son anglosajones, vienen de Estados Unidos, pero el principio de riesgo, es decir, la valoración del riesgo que tiene
concreto esta persona, el principio de la necesidad, las necesidades criminógenas que tiene y el principio de responsividad, es decir, qué capacidad de respuesta va a tener esta persona al planteamiento que le hagamos, ¿de acuerdo? Estarían las teorías complementarias, todo esto viene en el mismo paso, o sea, se diseña el programa con todo esto como capa del programa, ¿de acuerdo? Teoría complementaria de los modelos de las vidas positivas. Bueno, sobre todo es una propuesta reeducativa que viene del ámbito penitenciario, busca estilos de vida adecuados, vinculados al cambio, favorecer ambientes penitenciarios más respetuosos y, desde luego, propone, y a mi juicio acertadamente, pasar de una visión excesivamente terapéutica y rehabilitadora. Ya saben que nosotros los psicólogos, las psicólogas, enseguida vamos buscando ya patología y trastornos y tenemos esa tendencia a buscar. Entonces, es un modelo en el que no se apoya tanto en esta visión como en la parte más educativa, enseñanza, cultural, sin dejar de mirarlo, pero no solo exclusivamente en ello. Y luego estarían las teorías del desistimiento, ¿de acuerdo? Que es el proceso del abandono de la actividad delictiva. Hay una teoría en concreto, muy interesante, de la agresión sexual, de estos autores, del Laws y Ward, que se centra en las capacidades y en los factores personales que son protectores de los agresores, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, básicamente esta teoría nos dice que todas las personas tenemos un momento en la vida en la que pasa un tren al que nos podemos subir, todos. Y también las personas que cometen delitos. Y conocemos situaciones de personas que de repente han tenido un hijo, han encontrado un trabajo, han encontrado una pareja, ha sucedido algo en su vida que de repente dijo, ¡guau! Sí, ahora, ¿no? Y eso es importante, eso es lo que llamamos el momento decisivo, trabajar en función a eso para todo lo que tiene que ver posteriormente con la rehabilitación, la reentrada, porque este es un modelo que viene también de los centros penitenciarios, la reentrada a la sociedad y la normalización y reintegración. Aquí les dejo, a modo de resumen, factores de riesgo para la agresión sexual. Los profesores Echeburu y Redondo, ya en el año 2010, nos plantean los factores estáticos, que evidentemente poco podemos hacer o nada podemos hacer en estos factores, ¿verdad? Pero sí en los dinámicos, en los que tenemos que trabajar, y también en los parcialmente modificables. Este es un estudio muy interesante del año 2020, también de la compañera Sandra Siria, con el profesor Echeburúa y Pedro Amor, y hablan de las características de los jóvenes agresores sexuales, ¿de acuerdo? Y concluyen los principales factores de riesgo de la conducta sexual violenta en los jóvenes. Muy interesante. Y se agrupan, el 96% se agrupan en estos tres factores. La historia familiar, las características de personalidad de estos jóvenes y el desarrollo de una sexualidad inadecuada, que definen así. Y este tercer factor nos informan que está agrupado con el inicio precoz en pornografía, el 70%, o sea, esto ya no es una opinión, esto es la investigación, la evidencia científica ya nos está avisando de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes. Un inicio precoz en la pornografía, el 70%, un ambiente familiar excesivamente sexualizado, en el 26%, y la victimización sexual en la infancia, haber sido víctimas en la infancia, también un 22%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde instituciones penitenciarias tenemos dos grandes programas de intervención, como es el Programa para el Control de la Agresión Sexual, habrán escuchado, el PECAS, el famoso PECAS, ¿de acuerdo? Y el programa, que vino posteriormente, el Programa de Intervención frente a la pornografía con menores en la red, que es fuera de la red, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son muy distintos cada uno de estos agresores, no tiene nada que ver un agresor, un violador al uso, un asaltador, con uno que comparte pornografía por la red, archivos, vídeos, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí simplemente les señalo la parte de evaluación y la parte de tratamiento, que se divide en dos subpartes, en dos grupos, la toma de conciencia con 5 módulos. Estos son análisis de la historia, la introducción a las distorsiones cognitivas, la conciencia emocional, comportamientos violentos, mecanismos de defensa, y luego el segundo grupo de trabajo, que sería la toma de control,
con la empatía hacia la víctima, fundamental trabajarlo, la prevención en la recaída, distorsiones cognitivas, estilo de vida, educación sexual, modificación del impulso sexual y vuelta otra vez a trabajar finalmente lo que es la prevención de caída antes de finalizar lo que es la intervención. Es decir, este es un poco, a modo de resumen, el índice que se trabaja dentro de los programas. Este es el de fuera de la red también, que es un poquito más cortito. Tiene la fase de evaluación y motivación con estos 3 módulos, la fase de intervención, con la historia de la persona, la conducta, emociones positivas, la relación con las imágenes. Las imágenes son niños reales. Esto es algo muy típico que vamos a escuchar en agresores de fuera de la red. Yo no he tocado a nadie, yo nunca he hecho nada a nadie y no llegan a entender que el consumo de este tipo de vídeos e imágenes lo que favorece es que alguien tenga que estar asaltando y agrediendo a menores para que tú tengas este consumo. Es decir, yo consumo sandías porque alguien produce sandías, ¿verdad? Entonces, esta es la vuelta que hay que darle, la responsabilidad que se tiene como consumidor de este tipo de imágenes, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, una fase de seguimiento para realizar todos estos objetivos. El programa nos dura básicamente en torno a 2 años, ¿de acuerdo? Es un programa largo, es intenso, pero evidentemente cuando tenemos que trabajar este tipo de aspectos y hay que modificar, es necesario modificarlos, no puede ser algo liviano, ni ligero, ni nada, ¿de acuerdo? Tenemos en nuestro programa esta primera fase de evaluación, luego tenemos una segunda fase en la que trabajamos individualmente con ellos, aspectos de motivación, etcétera. Hay este vínculo también con el propio terapeuta. La tercera fase, que sería ya las terapias de grupo, y la cuarta fase, como les decía, que es la fase de seguimiento, que intentamos que parte de esta fase coincida con estos beneficios que pudieran tener penitenciarios ya para ir entrando en contacto con la parte social, ¿vale? Las 4 áreas de intervención que se van a hacer de manera transversal en el programa, el área conductual, la parte cognitiva, la parte emocional, que a mi entender es la mayor área que hay que trabajar, y el área sexual. También, y circunstancialmente, tenemos cada vez gente más joven en los programas y nos apoyamos en un programa que, si no lo conocen, le invito a que lo hagan. Lo tienen abierto en la red, es el programa de tratamiento educativo y terapéutico para agresores sexuales juveniles. Es de la Comunidad de Madrid, está en abierto y es un muy buen programa para trabajar con jóvenes porque está adaptado también a las circunstancias y al lenguaje de los jóvenes. Es un programa que tiene 7 módulos con 40 actividades, también es un trabajo que se ejerce también en profundidad y, como ven, pues aquí les dejo un poquito lo que es la visión del índice y sus actividades. Y para finalizar, pues la pregunta del millón, ¿verdad? Siempre nos preguntamos, pero bueno, ¿y entonces esto funciona? ¿No funciona? Porque claro, no, yo he venido a hablar de mi libro, como decía que... Entonces, claro, esto al final, ¿existe riesgo de reincidencia en los agresores? A modo de resumen, le dejo aquí una foto de alguna de las investigaciones, de los análisis, metaanálisis y, desde luego, la evidencia científica, tanto a nivel nacional, que son las 3 primeras, como internacional, de estudios que se han hecho con agresores sexuales. Uno de los últimos que tenemos es el tercero, de instituciones penitenciarias, que en el año 2021, que se hizo sobre un periodo entre el 2009 y el 2019, muy interesante, con un seguimiento a 10 años y en el que había una reincidencia del 22% en agresores sexuales frente al 42% en delitos en general. Les he puesto aquí, en el margen derecho, en rojo, la reincidencia en el delito sexual y en negro los delitos en general. Como ven, pues gana por goleada, desde luego, los delitos generales. Y bueno, pues tenemos aquí muestras de 45.000 agresores, 30.000 agresores, 3.000, en fin, a 5, 10 años, y en los que vemos que está en torno a esto. Es decir, la reincidencia en la agresión sexual la encontramos entre un 11 y 17%. Esta es la realidad que nos encontramos. También para romper a veces este mito de que una persona es irrecuperable, una persona va a reincidir sí o sí. Bueno, pues la evidencia científica, los estudios nos dicen que nada más lejos de la realidad.
Desde luego, se reincide muchísimo más en cualquiera de los otros delitos. Delitos contra la propiedad, contra la salud pública, etcétera. ¿De acuerdo? 35, 40, 50%, etcétera. Sabemos que el 80-85% aproximadamente de los agresores sexuales no reinciden en un nuevo delito sexual. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos que poner la atención en los que sí. ¿De acuerdo? Entre el 15 y el 20% aproximadamente sí reinciden en un nuevo delito sexual. Esto es importante, ¿por qué? Porque no tenemos recursos eternos. No tenemos un policía para cada delincuente. Tenemos que poner un policía para los delincuentes de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, si sabemos que entre el 15 y el 20% sí reinciden y además tienen, como hemos visto, este interés sexual desviado y estas tendencias antisociales, sabemos que con tratamiento y con intervención se reduce hasta la mitad. Con lo cual nos quedaría un 10%. Es decir, 1 de cada 10 sí o sí va a reincidir. Esta es la película. 1 de cada 10 va a reincidir. Ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Ahí es donde tienen que estar nuestras policías, donde tenemos que poner la mirada. En este 1 de cada 10. Poner la mirada en quien no va a reincidir es perder recursos. ¿De acuerdo? Es decir, y los recursos son limitados, económicos, asistenciales, policiales, de seguridad, etcétera. ¿Vale? Y la gran pregunta, ¿y después de la cárcel qué? Porque sí, a la cárcel, que lo metan a la cárcel. Sí, pero esto tiene un final. La gente sale de la cárcel, salvo que sea una prisión permanente, revisable, que también saldrán. ¿Y después de la cárcel qué? Bueno, sabemos que hay una transición postpenitenciaria de dentro a fuera que va a depender de si se ha intervenido o no en prisión. Si con una persona no hemos intervenido en prisión, mal pronóstico. ¿Cómo se ha intervenido también? Si hay una transición de dentro a fuera, ¿vale? Si se ha ido graduando, primero permisos, un tercer grado, una libertad condicional, o es alguien que ha cumplido, como dicen ellos, me la comí entera, ¿verdad? Se comen toda la condena entera y, claro, y el día que salen por la puerta, a ver qué va a pasar, porque no hemos explorado nada, ¿vale? Evidentemente que haya una red externa de apoyo es fundamental, es importante. Si no hay familia o no hay amistades, es muy complicado. Y un trabajo en red con otros colectivos. Es decir, nosotros hablamos, y hablo desde el ámbito de la psicología, pero yo tengo que trabajar codo con los educadores, con los trabajadores sociales, con seguridad, con policía, con el juzgado, etcétera. Esto es un trabajo en red de todo el mundo, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues los contrarios. Si no hay familia, si no hay un hogar, una vivienda, si alguien sale después de 15 años con una mochila por la puerta y le da igual ir a la izquierda que ir a la derecha, no sabe dónde ir, le repudia a su familia, no tiene amistades, no tiene trabajo, ni posibilidad, porque tiene 60 años, ¿dónde vas con 60 años? Y te van a preguntar, ¿y usted los últimos 15 años de su currículum dónde ha estado? Porque aquí no pone nada. Es muy complicado, ¿de acuerdo? Si no hay trabajo, si no hay relaciones sociales y existe esta institucionalización, porque incluso muchos de ellos nos van a informar, sobre todo en periodos de largas condenas, me dicen, Joséan, que yo no quiero salir, que yo estoy aquí bien. Si yo estoy aquí en el economato, yo me pillo aquí bien, ya tengo mi día hecho, me levanto, desayuno, trabajo un poquito, como, me echo la siesta, juego al parchís, tal. Yo salir a la calle, ¿a qué? Y les da miedo la parte social. Esa transición o ayudamos a hacerla o es un factor de riesgo, desde luego, muy importante. Bueno, siento haber corrido mucho, pero bueno, quería un poco hacerles una foto de cómo es un poco el trabajo, la intervención con este tipo de personas y, desde luego, la variabilidad que hay en este tipo de delito y, como digo, lo importante que es individualizar la intervención y el tratamiento, porque no tiene nada que ver unas personas con otras, unos hechos con otros, unos tipos de delito con otros, ¿no? Entonces, es importante afinar para tener unos buenos resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. Importante detalle.